Porque es cierto, además uno lo nota porque hay una negación incluso de la negritud en Corrientes. Hay muchos que no admiten siquiera que existió población negra en Corrientes. Tampoco quieren admitir el esclavismo que existió por parte de la población negra. Y hay testimonios documentados de los diarios que se publicaban en la época cuando las vendían, como si fuesen objetos. Se vende negrita de tantos años para servicio doméstico. Esos avisos salían en los diarios en la época. Vamos a vivir una sociedad mucho más cruel. Estamos en una sociedad más cruel. Pero de la que estamos, un poco más todavía. Pues se han roto el ethos, el cuerpo integrado de valores. Hoy se ha cosificado al ser humano para ser, hemos vuelto al neoesclavismo. Hoy se compra un vientre, se compra una criatura. Eso existe, ¿no? Entonces, cuando no hay discriminación para separar una cosa de otra según su naturaleza, porque se ha tergiversado el significado, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? Segregación. Y la segregación es algo malignamente maligno. Bueno, seguimos en este segundo bloque, un tema, por supuesto, que tiene que ver con algo muy nuestro, ¿no? Porque siempre en el discurso de la identidad correntina, que también tiene toda una utilización política, está siempre presente. También somos muy, muy particulares los correntinos. Y me parece muy bien defender nuestras tradiciones. Yo en eso quiero dejar en claro el mensaje. Yo creo que tenemos que defender una correntinidad, pero no una correntinidad cerrada, no una correntinidad fija, sino algo mucho que permita también el cambio, mucho más relajado en ese sentido, para poder incluir la mayor diversidad cultural y de expresiones artísticas y de conocimiento incluso. Porque si no, nos estamos negando a una evolución, y si lo fijamos, ¿no?, con el poncho, las botas, y la bombacha gaucha, vamos a andar así nomás, no va a haber otro cambio. Ahora, despreciar nuestras tradiciones es algo que a mí también me revela. Entonces tengo esta postura, quedarnos con lo mejor, que siempre es una discusión política, porque qué es lo mejor dependerá de cada uno, o al menos no negar eso, tratar de disfrutar en todo lo posible y que eso vaya sumándose todo lo que pudimos como sociedad, también estar orgullosos que vino un poco después. Así que espero que este tema sea también como disparador de reflexiones, más que de cerrar una conclusión, porque ni yo la tengo cerrada, y para mí siempre está abierto a la discusión, ¿no?, al debate, ¿no?, algo que ahora casi no se ve. Ahora vamos con la licenciada Silvia Ríos. Ella es especialista, licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades, y también tiene una diplomatura en Pueblos Indígenas e Interculturalidad. ¿Cómo estás, Silvia? Ya nos estuviste escuchando, así que te querías entrar, incluso a cada rato querías entrar a discutir. Cierto, sí. Te hago la pregunta, como dije al comienzo. Corrientes tiene el nombre del barrio Cambacuá y no se sabe qué pasó con los negros. ¿Qué pasó con los indios? Te pregunto, vos que sos de tu especialidad. Claro, Corrientes tiene 3 patas en su identidad, ¿no? La población negra, la negritud, los indígenas y los criollos. Y también los inmigrantes, por supuesto, que formaron parte. Un poquito menos, pero... mucho menos que incluso que en otras provincias, ¿no? Sí. Pero sí, estos grupos étnicos, en principio, sobre todo los indígenas, lo mismo pasó con la población negra, muchos se mezclaron, ¿no? Tanto con los mismos indígenas que contemporáneamente vivieron en la misma época, digamos, como también con población criolla. Y por otro lado también nos tenemos que perder de vista que es población que siempre fue socioeconómicamente más vulnerable que el resto. Eso las hizo más débiles ante las enfermedades, ante las Corrientes tuvo sus épocas de pestes y todo, y menos pasibles de recibir las atenciones médicas que recibía otra parte de la población. Eso es muy importante. Por un acceso, ¿no es cierto?, que
tiene su continuidad, es siempre la población vulnerable, claro, era mucho mayor. El índice de mortalidad era mucho mayor, los índices de natalidad eran, y de morbo, natalidad, eran mucho más también altos. Por el estado de abandono. Por el estado de abandono, por su misma situación de vulnerabilidad, y también por esa mezcla, ¿no? Ellos se mezclaron. Y también no tenemos que perder de vista, hay otra idiosincrasia, otras formas culturales en las que incluso la descendencia que tiene todavía, que porta no solamente esos rasgos étnicos en términos biológicos, sino sobre todo en términos bioculturales, muchas veces no se reconoce a sí misma, ni como descendiente de indígenas, ni como descendientes de negros. Nosotros tenemos una afrodescendencia en Corrientes muy importante también, pero que no está visibilizada. En algunos casos sí, lo reconocen y lo sienten orgullosamente, y en otros casos no. En otros casos lo viven como algo estigmatizante, tanto para la población afrodescendiente como para la población de descendencia. Claro, es un poquito cierto, porque es un poco difícil que un descendiente quiera identificarse con eso cuando está como despreciado, estigmatizado, claro, ¿no? Minusvalorado. Claro. Por lo tanto, no quiere sufrir tampoco eso. Por supuesto, eso habrá influido bastante. Claro. Así por que, eso la importancia de la cultura y de todo lo que estaba explicando Humberto de estas tradiciones. ¿Por qué? Porque las tradiciones... A veces se piensa, como vos bien lo planteaste, fue muy interesante el planteo con el que cerraste, por eso lo quiero retomar. Sí, dale. Siempre se piensa que la cultura y las tradiciones, sobre todo, son algo cristalizado, algo fijo en el tiempo. Las mismas palabras, la misma etimología de la palabra dice. Claro. Tradición, traditio onis, ¿qué es? Es lo que se trae, lo que se viene trayendo, lo que me entregan mis padres culturales. Por eso la palabra patrimonium, ¿no es cierto? Lo que me entrega mi padre para que yo no solamente lo conserve, sino que lo mejore y lo proyecte. Claro, claro. ¿No? Porque hay una dinámica de cambio. Fíjate vos que el término evolución, ¿qué significa? Cambio con continuidad. ¿Y dónde está la continuidad? En la esencia, en lo que nos hace ser lo que somos, en lo que nos hace ser correntinos, en este caso, argentinos, si vamos a una proyección más amplia, y que también nos hace preguntarnos, bueno, ¿cómo queremos progresar? ¿Qué es para nosotros el progreso? ¿Qué significa? ¿Qué tomamos y qué descartamos? Claro. Y eso hace posible que nos integremos. ¿Por qué lo tomé desde ahí? Porque la exclusión, más que la discriminación, la exclusión parte del hecho de no saber integrarnos. ¿Y por qué? Porque si uno no tiene claro su propia identidad, mal se puede integrar con otro. Se mezcla, se amontona, se confunde, pero no se integra. Entonces, claro. ¿Qué se produce ahí? La exclusión. Se aparta a los que no son como uno cree que tienen que ser. Por eso es importante rescatar estas tradiciones e inclusive transmitirlas como elementos de la identidad cultural, ¿no? Claro, claro. Eso es muy interesante y también es muy paradójico, ¿no? Yo imagino José Hernández, el autor del Martín Fierro. Así es. Uno diría, bueno, es obviamente... Su vida habrá sido completamente ejemplar de la vida gauchesca. Y cuando lee, por lo menos esto me pasó, ¿no? Que José Hernández, como buena parte de los poderosos del campo argentino, usaban botas cuyo cuero fue trabajado en Liverpool. El cuero era de la pampa argentina. Dejaban el resto del animal tirado en el campo. Ni siquiera se comercializaba la carne, y se llevaba el cuero a Liverpool, Inglaterra, y de allá venía en forma de botas y a parcería. Es una cosa que a mí y es el autor de lo más argentino que se puede identificar como es el gaucho. Claro. El gaucho con botas de cuero trabajadas e industrializadas en Liverpool, en Inglaterra. Claro. Pero hay que darle contexto, ¿no? Era una época en la que la Argentina lo que exportaba era materia prima, no productos manufacturados. Entonces, esto es, la obviamente, fábrica, la industria estaba en Inglaterra, en otro lado, en Europa en general, en ese caso en Inglaterra, pero eso es algo que todavía existe, ¿no es cierto? Como país exportador de materia prima, claro. Pero la industrialización y la manufactura se hace en otro lado. Y eso después vuelve
a nosotros ya como otra industria, ¿no? Como una industrialización extranjera. Bueno, ese era el contexto de lo que pasaba con José Hernández. Él vivió en Corrientes, fue fiscal de Estado, fue periodista, sí. fue un hombre muy multifacético en ese sentido, tuvo su militancia política también. Y él justamente, hablando toda de personalidad, toda una personalidad, y justamente hablando de la negritud, él, en lo que era la casa Quinta Ferro, en el barrio Cambacuá, dicen, existen escritos al respecto donde señalan que él pasaba sus tardes de verano ahí, y ahí él observaba a la población negra que en ese momento todavía estaba en la zona del barrio Cambacuá, del actual barrio Cambacuá, y los observaba y veía, por ejemplo, cómo amansaban los caballos, ¿no? de una manera agresiva, como lo hace el gaucho argentino, que espolea, que los trata de encabritarlos. Ellos a partir de el amansamiento, ¿no? de la fricción, de amansarlos, domaban a los caballos, ¿no? Entonces era como algo... Casi era con suavidad y cariño. Claro, digamos, y como, ¿no? Algo casi mágico, ¿no? Cómo los domaban sin esa actividad propia del gaucho argentino que estaban todos acostumbrados a ver. Que seguramente también habrían copiado a los españoles, que también eran bastante bravos también con los animales, seguramente, ¿no? Vienen también con sus propias tradiciones desde donde venían, ¿no? Porque ellos venían de distintos lugares. Y esta población, una de ellas, que era una de las etnias que pobló esta región, eran los mandé o mandingas, también se los conoce. Y ahí también sus bailes afiebrados, como son los bailes, los candombes, los bailes de los negros, todo eso era una conjunción como para ver también los aspectos mágicos y hablar de que eran como endiablados, ¿no? La palabra mandinga que él utiliza en su literatura viene de esto, de su experiencia en Corrientes, de ver ese acto casi mágico, casi endiablado, de tener ese poder de amansar a los caballos, porque era como un poder, así se veía. Claro. Y lo mismo, como si tuvieran el diablo en el cuerpo cuando bailaban, ¿no? Entonces, la palabra mandinga, asimilada a la del diablo, viene de ahí, ¿no? De esa historia de Martín Fierro. Cosa de negro. Pero autor. Fíjate, Silvia, te interrumpo allí. Cómo esta expresión, cosa de negro, en ese momento era como de admiración y temor. Claro, sí. Y ahora es cosa de negro, eso que están haciendo, o sea, de desprecio, de burla, ¿no? Sí. No, y ese también racismo en esa época, argentino, ¿no? ¿Existe y está vinculado a estas expresiones? Sí, ¿o no? sí, existió Hablemos también de lo en esa época. Que tengamos, ¿no? Que tenemos que hablar de lo negativo. Sí, porque es cierto. Además, uno lo nota porque hay una negación incluso de la negritud en Corrientes. Hay muchos que no admiten siquiera que existió población negra en Corrientes. Tampoco quieren admitir el esclavismo que existió por parte de la población negra. Y hay testimonios documentados de los diarios que se publicaban en la época cuando las vendían, como si fuesen objetos. Se vende negrita de tantos años para servicio doméstico. Esos avisos salían en los diarios en la época. Entonces, son cosas que no se pueden negar. Se niegan porque ideológicamente necesitan ser negadas. Qué paradojas que tiene esta sociedad también, ¿no? Porque hoy día el barrio Cambacuá es uno de los barrios más top, vamos a decirlo así, ¿no? Para que entienda todo el mundo, es uno de los barrios más top. El metro cuadrado más caro de Corrientes es del Cambacuá. Y es así. Antes era la cueva de los mandingas, de los negros. ¿No? Entonces, ¿cómo cambia la cuestión? Pero bueno, eso es en cuanto a los negros. Sí. A mí me llama la atención justamente por el Día de los Pueblos Indígenas, como en otras sociedades, como por ejemplo la provincia del Chaco tiene sus huichis, tiene sus comunidades que no niegan ser, y es como casi, te diría, conviven a veces con tensiones para la inserción social, pero acá en Corrientes es como que fue todo muy manso. No sé cómo explicar el fenómeno ese. Y es un fenómeno complejo, es un fenómeno muy complejo porque también hubo mucha expulsión. No nos olvidemos que nosotros tuvimos... Claro, no nos olvidemos que primero que nosotros tuvimos los dos tipos de misiones reduccionales, las jesuíticas y las franciscanas, ¿no? En la zona de la costa del río Uruguay y la zona de la costa del río Paraná. Fueron misiones reduccionales, se reduce a la población
indígena. Culturalmente era una reducción. Entonces, ¿qué se hacía? Se aprendía la lengua de ellos, pero ¿para qué? Para enseñarles el español, no para que la mantengan y la proyecten. Claro, se les prohibía justamente hablar ya después en su lengua, con lo cual había ese fenómeno, un intento violento de una transculturación. Claro, no de violencia a lo mejor con las armas, pero sí de una transculturación, como lo señalaba hoy Humberto, de imponer una cultura distinta a la que ellos tenían, creencias religiosas a las que ellos tenían, porque por eso también conocer su espiritualidad les sirvió a la Iglesia para poder montarse sobre esas creencias y hacer lo que ellos lógicamente tenían como misión, evangelizar, imponer la cultura católica a la población indígena, convencidos de que era lo mejor, lógicamente, ¿no es cierto? Era una buena intención, digamos, pero lo cierto es que eso significaba aniquilar su cultura, en gran medida, sus creencias, su forma de vida, y después que las misiones que ellos son expulsados, los jesuitas que fueron los últimos, bueno, esta población quedó como a la deriva, pero ya catequizada, ¿no? Con otra cultura. También sabemos en las mismas investigaciones etnográficas que llevó adelante el Gabinete de Investigación Antropológica y específicamente Humberto, en localidades como Loreto y San Miguel, se verifica que existió lo que se denomina el blanqueo. ¿Qué era eso? Sacar los apellidos guaraníes y reemplazarlos por apellidos españoles. Claro, porque hoy si no era hay Guayaré, Guayaré a partir de ahora es López. Así fue. Ese es un fenómeno que se dio en la provincia de Corrientes. Me imagino que sí, porque yo conozco apellidos que corresponden a algunos sobrevivieron, pero en otras provincias, claro. Y en alguna medida en estas localidades también, pero otros no. Tembetá pasó a ser Pimienta, y así, muchos apellidos, inclusive se rescataron los originales, se los puede rescatar todavía en la memoria oral de la gente, de sus descendientes, pero ese es un fenómeno que ocurrió. Entonces, todo esto empezó a diluir la cultura indígena en Corrientes, y también la existencia de su población, empezaron a invisibilizarlos. La lengua, sus valores, todo, sus mitos, nombres, sus creencias. Claro, sus creencias. Y principalmente después, la lengua. El guaraní fue prohibido en Corrientes durante muchísimo tiempo. Eso te iba a comentar. Claro. Mi madre, que es una docente jubilada, tengo la suerte de todavía contar con ella, me decía que cuando ella era chica, ¿no? Se prohibía en Corrientes. Sí, y eso que hasta hace muy poco tiempo. Digamos, de Corrientes capital. Sí. Se prohibía hablar el guaraní. Sí, porque dentro de la escuela se consideraba que era algo que iba a dificultar el aprendizaje, sobre todo la lectoescritura, entonces se les obligaba a hablar el español y se les prohibía su lengua materna. Después, bueno, hubo un proceso de revalorización de la lengua. Es un proceso de culturicidio, digamos. Sí, eso, ¿no? Absolutamente, porque la lengua es la que transporta la cultura. Por eso que justamente uno de los planteos que tenemos nosotros, me incluyo en cuanto a equipo de investigación en ese sentido con Humberto, es que el hecho de enseñar la lengua guaraní sola, desprovista de la cultura y de todo el contexto cultural que encierra, es algo que no sirve de mucho. ¿No es cierto? Es algo que si se enseña el guaraní se tiene que enseñar con la cultura guaraní, no solamente la lengua como vocabulario, ¿no? Desprovisto de todo lo que significa y de todo el contexto cultural que encierra. Claro, la palabra transporta cultura. Y lo que hemos visto muchas veces, esto también me contaba mi madre, es que a los alumnos, a los chicos, porque ella fue a hacer docencia cuando era joven en el interior, estaba esa estigmatización para el que escribía mal, porque en su casa hablaban el guaraní. Claro. Y al llevarlo al castellano, la construcción gramatical hacía que mezclara. Y los artículos los ponía en otro lugar. Los artículos, claro. Exacto. Entonces lo plural iba a singular, claro. Se volaban las eses, claro. Y todo ese tipo de cosas que hacían que estaba escribiendo casi correctamente, pero en una mezcla de guaraní que estaba debajo, que se negaba a morir, diría la construcción de su lengua materna, claro. Por el castellano, que le imponía otra forma de expresión, pero ahí resistía
Y ese era el considerado alumno bruto y del cual iba sobre su espalda, lamentablemente, todo lo que hoy diríamos el bullying, ¿no? Por supuesto. Camba punta, ahí está. En vez de decirle punta camba. Claro, que debería ser cambiar. punta cambá, ¿no? Claro. Era camba punta. Bueno, porque también somos ingleses, ¿viste? También lo cambiábamos de lugar. Pero eso ¿por qué? Porque se quiere uniformizar las maneras, los métodos de enseñanza, lo mismo que sirve para una población criolla o para un hablante de lengua materna en español. Se desconocía el bilingüismo, que la lengua materna no era el español sino el guaraní, y se utilizaban los mismos métodos pedagógicos, las mismas herramientas áulicas, y eso no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de años recientes. Bueno, los últimos años. Las herramientas pedagógicas, me imagino que eran las que yo tuve. El reglazo, claro, ¿por qué? Porque esa uniformización de no reconocer la diversidad cultural es lo que trae este tipo de cosas, este tipo de resultados que recaen sobre el alumno. O sea, no era un mal alumno, no era, sino que había un mal método de enseñanza en ese caso. Por supuesto. Porque bueno, para el bilingüismo el método de enseñanza tendría que haber sido distinto, ¿no? Para la lectoescritura específicamente. Claro, regía la cuestión de... Prohibir no es la solución pedagógica ideal. Prohibir eso, ¿no? Que hable o que se exprese en su lengua materna, eso no es una solución pedagógica. Eso es simplemente una represión cultural. Porque al que final no tiene resultado. Claro. Al final en la estructura aparece igual, resurge igual. Por supuesto. Está ahí, está latente, está vivo y en algún momento mete y hace el error. Este chico no entiende, no aprende. Mirá lo que me puso. Porque en un momento dado emerge eso. Emerge, no se puede reprimir completamente. Pero bueno, eran tiempos donde la pedagogía era la letra por la sangre entra, ¿no? O sea, por el golpe, por la violencia, el tirón de orejas. Nosotros hicimos el proyecto de la OEA, que se llamó de valorización e intercambio cultural en pueblos indígenas y rurales, año 97. ¿Año 97? 95. 2000 y pico. O 2000, bueno, sobre los 2000 fue. Y trabajamos tanto en el interior del Chaco como acá en el interior de la provincia de Corrientes. Y nosotros todavía en esa época veíamos la prohibición y el argumento que tenían los docentes para prohibir el uso del guaraní. Y estamos hablando ya adentrados casi ya en el... Sí, muy reciente. Muy reciente. Para abonar todo esto que está hablando y es tan interesante y valioso porque ayuda a despertar y a hacer, con motivo de ese trabajo que hicimos con la Organización de Estados Americanos, OEA, allá por el 2011-12 más o menos, estuvimos en una localidad acá de Corrientes, cercana a Itatí para ubicarnos, ¿no? Está ahí, entramos en un colegio, en una escuela, jardín de infantes. Bueno, entramos en la escuela de jardín, había en una habitación muy bien puesta, la escuela estaba muy linda, la labor de la maestra jardinera era una labor, podríamos decir, impecable, porque se nota que era una joven que se había dedicado con mucho cariño a su tarea, ¿no? Y los chicos miraban extrañados, algunos de ellos, y de todos ellos, uno que yo tuve la oportunidad de poder acercarme a él, me dice la maestra en la puerta en voz baja, ese chico es medio autista, porque estaba ahí en el rincón. Y yo me llamó la atención, las sillas, toda una hermosura, ¿no? Todo para criatura, ¿no? Y bueno, yo jugando con él a la balita con los cocos de Bocayá, meta ahí, y le digo, Jereche en Bache Banderera. Y me mira así la criatura, le digo, decime cómo para tu nombre. Me mira así el chico, ¿no? Aprensivamente, porque él sabía que no debía hablar de eso. Mi papá me prohibió a mí que yo aprenda guaraní de mi abuelo y mi abuela. No seas guarango. No sea guarango. No sea guarango es hablar guaraní. Claro. Es una guarangada. Fuimos 2 días y yo jugando con él. Salimos al patio, un hermoso patio con una arboleda. Bueno,
Yo para resumir nomás. Él entró en confianza conmigo, el niño, y me dice en guaraní, ¿no? Mirá, escuchá, ese es el pajarito fulano que viene en ese árbol a esta hora. Ahora en este otro que se va a posar en ese árbol, porque en ese lo usa. Me dio una lección de etnobiología que ni en el mismo Museo de La Plata me lo dieron. Y eso yo soy un egresado del Museo de La Plata. Yo me quedé mirándole allí y le digo yo, ¿por qué Tico no habla con la maestra? No te juntás allá cerca de la maestra. Y al rato me dice, Upeago, ese es el Lobison por Dipi, porque tenía todos los cosas de Walt Disney, ¿no? Viste, Dipi, el Pato Donald, pero es lindo, ¿no es cierto? Claro, pero la maestra que lo hizo con mucho cariño, con muy buena intención, pero se olvidó lo que muy bien estaba reseñando acá Silvia, de que se olvidó de mirar al otro que tiene otro modelo, sentido de vida, y que confundió, porque ese le decía, el abuelo después, decía, yo le cuento todos los relatos, los personajes míticos, y ese que te quiere atragar, te decía, ¿no? Te quiere dominar, poseer, ¿no? Increíble, la verdad que increíble. A mí me hubiera gustado poder charlar de esto con vos y seguir tus ejemplos cuando trataba de entender el pensamiento salvaje. Era la clasificación que hacía Levi-Strauss cuando estaba Levi-Strauss en la selva amazónica y veía a esos indígenas que miraban el árbol y hacían una clasificación 10 veces más compleja que el occidental que venía de la academia, que no entendía ni frente a qué especie de vegetal estaba. Claro. Una cosa increíble, que había ahí una riqueza, una riqueza y una complejidad enorme. Bueno, realmente nos queda poco tiempo. Yo confío en alguna otra oportunidad hablar de estos temas, de seguir con estos temas, porque a mí me interesa saber, por ejemplo, ¿será que esto que estabas contando, Silvia, en el Chaco tenés, por ejemplo, los huichís? Ellos sobreviven como comunidad, en buena parte porque pudieron escapar a este culturicidio, no sé si emplear la palabra culturicidio, o cómo pudieron sobrevivir, porque durante mucho tiempo el Chaco fue territorio nacional del Chaco, y no tenían un gobernante allí presente tan terrible en lo que hace a borrar una cultura, se me hace. Por eso resistieron, por eso quedaron, y aquí no hay en Corrientes, fue arrasada culturalmente por la presencia de estas instituciones que mal entendieron las cosas. Acá hubo otros fenómenos, hubo mezclas, hubo expulsión, y en el Chaco, ojo con eso, porque la población indígena del Chaco ha mermado enorme. No, y la pasan recontra mal, La pasan mal y la han pasado mal porque ellos han tenido muchas masacres ordenadas por el Estado Nacional. Sí, totalmente. En Apalpila y después anteriores. Son masacres también, históricas durante mucho tiempo ocultadas. Sí. Así es. Entonces han tenido una diezma en su población muy importante. Con todo y eso están. Con todo eso ellos resisten. También con muchísimas dificultades, también son una población muy vulnerable, que se ha mantenido, pero lógicamente también arrasados por los cambios, por las dinámicas de cambio que en la mayoría de las veces no los favorecen porque no los tienen en cuenta, se los llevan puestos, no los integran, como decíamos hoy al principio, ¿no? Los cambios son buenos en la medida en que están bien implementados y en que consideran a todos. No para unos y no para otros. Entonces, justamente el lema, fíjate vos, hoy que hablabas vos de la tecnología, que estábamos también escuchando, el lema para este año, esta conmemoración que se va a hacer el 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, el próximo sábado. Justamente, pueblos indígenas e inteligencia artificial, defendiendo nuestros derechos de cara al futuro. Nada más y nada menos. Ese es el lema de este año. Así que es un lema bastante fuerte y muy actual. Así es, de Naciones Unidas. Así que bueno. Bueno, gracias por compartir. Yo sé que les quedó un montón de temas, a mí también. El fenómeno de transculturación, el sincretismo, que siempre está José con esos temas fuertes y que no siempre se entiende bien. Son temas complejos, hay que decirlo, pero explican muchos fenómenos que se dan
en Corrientes, en la provincia de Corrientes y en el interior también, ¿no? Y también en Capital, hay que decir también. Nosotros somos un poco así, toda esa mixtura está allí presente, a veces más, a veces menos, pero agregó algo, el sincretismo, esta vuelta de creencias, realmente, como dije, bueno, de muy atrás e incluso muy foráneas. No sé, anticipaste que eso puede ser, bueno, un panorama no muy optimista, muy positivo el que dijiste, si vuelve el sincretismo, por ejemplo, ahora, ¿no? Se produce una sincresis muy rápidamente, en donde no se contempla el lado de la diestra del ser humano, sino demasiado la siniestra del ser humano. Claro, ¿no viste eso en el caso Ramoncito? Eso es malo. Lo que pasa es que cuando... ¿Estás queriendo decir, José, y con esto te apuro un poquito, vamos a vivir una sociedad mucho más cruel? Estamos en una sociedad más cruel. Pero de la que estamos, un poco más todavía. Porque se han roto el ethos, el cuerpo integrado de valores. Hoy se ha cosificado al ser humano para ser... Hemos vuelto al neoesclavismo. Hoy se compra un vientre y se compra una criatura. Eso existe, ¿no? Entonces, cuando no hay discriminación para separar una cosa de otra según su naturaleza, porque se ha tergiversado el significado, ¿qué es lo que ocurre como consecuencia? Segregación. Y la segregación es algo malignamente maligno. Bueno, muy bien, así, nada menos. Se nos va el tiempo con ellos, así que bueno, volverán, espero, o al menos lo vamos a llamar por teléfono, porque hay muchos temas. Esto de que vamos a vivir una sociedad más cruel es lo que quiere decir cuando habla José, el antropólogo, que tenemos los correntinos aquí, ¿no? En Capital tenemos la suerte de contar con alguien que está formado en eso y que nos diga, ojo con esto, porque se está viendo una sociedad, básicamente cuando dice sincrética, quiere decir que tiene creencias donde la crueldad está muy presente, pero no esta crueldad que estamos viendo ahora, sino más potenciada todavía, que yo ya no quiero pensar, es realmente una sociedad apocalíptica. En fin, qué difícil resulta rescatar los valores humanos, la solidaridad, porque alguien me dirá, che, valores humanos, y bueno, la crueldad también es una cosa, es un disvalor humano, pero está ahí. Los animales no son crueles, son animales. La crueldad también forma parte de lo que hace el ser humano. Bueno, pero cuando uno dice valores se refiere a lo más positivo, ¿verdad? A lo que justamente combatimos eso. Así que esperemos una sociedad que no sea tan cruel. Ya, cómo uno va corriendo lo que ambiciona, lo que desea, como para decir, che, un poco, ¿viste? Menos insensibilidad, como si fuera que venimos de una sociedad muy sensible. Por favor, un poquito de menos crueldad, como si fuera que éramos, bueno, un dechado de bondades, que no lo éramos. Lamentablemente, todo indica que vamos realmente a una especie de sociedad que yo no me la imaginé. Pero bueno, está ahora muy de moda hablar del individualismo, el narcisismo potenciado por estos medios y demás. Así que bueno, muchas gracias por venir, José Humberto Micheli, licenciado en Antropología, Silvia Ríos, licenciada también en Humanidades. Así que, a ver, en poblaciones, decime bien cómo es, porque es largo tu título. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales y Humanidades. Ciencias Sociales y Humanidades, así que no estuve tan lejos, ¿eh?